Y ciertamente quiero compartir este tema porque quiero hablar acerca de los propósitos de Dios en la vida nuestra, en la vida del hombre cristiano, de la mujer cristiana, del joven cristiano y de los niños cristianos, incluso de las visitas que aún no conocen a profundidad acerca de las cosas de Dios. Y quiero decir que es un tremendo privilegio el que Dios haya cumplido su propósito para que hoy estemos aquí sentados. ¿Quién podría decir aquel hombre que un día se vivía la vida desperdiciándose en borracheras, en alcoholismo y de pronto por ahí diferente tipo de vicios, hoy esté aquí? No porque yo quiera, dice un cántico, sino por tu misericordia. No porque hayamos deseado, sino porque Dios quiso. Y ese es un propósito. Un propósito de Dios en la vida nuestra. ¿Por qué leímos Éxodo? Si nosotros nos damos cuenta, la palabra de Dios nos dice acerca de que un día estaba Moisés delante de la presencia de Dios en el monte Sinaí, hablando con Dios, recibiendo ordenanzas, preceptos, estatutos, leyes, para que el pueblo de Dios se conduzca bajo la palabra de Dios, bajo la ley de Dios. Y el pueblo que salió de Egipto, estaban todos ahí de pronto esperando que Moisés venga, y esperaban una semana y 2 semanas y 3 semanas y nada que llegaba. Hasta que un día se cansan de esto y dicen al que quedó al segundo al mando, ¿quién era? Aarón. Moisés no viene, ¿qué pasaría con él? No tenemos que hacer, no tenemos a quién adorar. ¿Por qué no nos haces un becerro de oro para que le adoremos? Y Aarón, un hombre que había visto la gloria de Dios juntamente con Moisés, se deja llevar por ellos y les prepara un becerro de oro. Les dice: tráiganme los arcillos que quiere decir los aretes de oro, de todos, hombres, mujeres, niños, tráiganmelos. Y empieza a fundir esto, empieza a hacer un becerro de oro, y luego les presenta al pueblo y le dice: aquí están sus dioses, los que les sacaron de Egipto. Tremendo error. Pero mientras Dios estaba hablando con este hombre, Moisés, su siervo, quisiera que nos dirijamos al libro de Éxodo, el capítulo 28, y demos lectura muy interesante, muy bueno. Miren lo que dice: las vestiduras de los sacerdotes, 28:1 al 3. Harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, Aarón y Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quien yo he llenado de espíritu y de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Estamos dando lectura del 28 de Éxodo. Imagínense en esto. Y cuando nos vamos al libro de Éxodo 32, vemos un tremendo choque con los planes de Dios. Aquí, en el 28, Dios, hablando con Moisés, le está diciéndole claramente: Moisés, Aarón tu hermano y sus hijos me van a ser sacerdotes perpetuos. Y mientras tanto acá, Aarón está preparando un becerro de oro, yéndose en contra de Dios. Imagínense esto: mientras Dios prepara cosas buenas aquí
está planeando cosas impresionantes para nosotros, nosotros estamos desviándonos de los planes de Dios. Mientras Dios estaba diciéndole, van a hacer los trajes de esta forma para honra y hermosura de mi sacerdote, acá Aarón estaba preparando un becerro de oro para que el pueblo se incline ante él. Luego de esto miramos algo prácticamente llamémoslo así, tan chocante entre los planes de Dios y los planes del hombre. Dios tiene planes grandes para cada uno de nosotros. Dios tiene planes impresionantes para nosotros, pero nosotros a veces por la necedad estamos yéndonos en contra de la voluntad y de los planes del Señor. Y no entendemos qué tiene Dios para nosotros. Es por esta causa que les decía, mientras alguien alguna vez en la vida estuvo allá en el mundo haciendo y deshaciendo con su vida, Dios ya estaba trazando planes y diciéndoles, un día a este hombre lo voy a tener en la iglesia, ahí sentado orándome y glorificándome, porque solamente yo voy a ser su Dios. Y ahora estamos aquí. Y es por eso que decimos, yo no merecía, no había hecho nada para merecer esto, pero a Dios le plació. Y qué bueno es estar en la presencia de Dios cuando se alegran por eso. Amén, gloria a Gloria al Dios. Señor Jesús. Algo que me impresionó mucho fue esto. Cuando este hombre empieza a hacer estas cosas, el Señor le dice, Moisés, baja. Anda, porque allá en la parte baja del monte el pueblo se ha alborotado y están haciendo dioses y le están adorando. Anda, pon orden en otras palabras, pon orden en ese lugar. Y miren cuando dice que este siervo de Dios Moisés llegó, claramente el 21 del 32, capítulo 32 de Éxodo, versículo 21 dice, y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan grande pecado? Y respondió Aarón, no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo, que es inclinado al mal, porque le dijeron a los dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo le respondí, y él tiene oro, apartadlo, y me lo dieron, y lo eché en el fuego y salió este becerro. Entonces, cuando Moisés baja, le reclama a Aarón, enojado, le reclama furioso, ¿por qué has hecho esto delante de Dios? ¿Por qué te has dejado llevar por las cosas que no son gratas delante de Dios? Y enseguida Aarón empieza a excusarse y a decir, tú sabes que este pueblo es tremendamente inclinado a la idolatría. Pero de otras palabras, nosotros nos damos cuenta aquí claramente que Moisés se enoja, porque Moisés y Dios sabían que Aarón estaba predestinado para ser sacerdote de Dios perpetuamente. Es muchas de las veces que a veces nosotros podemos mirar y llegamos donde el pastor, y a mí me ha tocado esto, y decimos, pastor, tengo este plan, este propósito en mi vida y quiero llevarlo a cabo. Y Dios a través del pastor, a través de su siervo, dice, hermano o hermana, no le conviene, no lo haga, porque Dios tiene cosas grandes para usted. Y a veces el joven o la señorita, no, yo siento que es la bendición de Dios, y el pastor, no lo haga, porque Dios tiene planes más grandes para usted. Y se va por el lado contrario. Entonces, como les decía, el tema es propósito perfecto. Los propósitos de Dios son, como dice la palabra, más altos y más sublimes que los nuestros. Los planes de Dios para el joven son más grandes, más
De pronto estarán pensando, esta chica de acá me conviene, el joven de acá me conviene, este sí es, como dicen, la media naranja, la que va a completar. Pero cuando se acercan a Dios en oración, dice el Señor, no es, no lo hagas. Pero de pronto por allá dice, voy a ponerme este negocio, yo creo que este es. Pero el Señor dice, no es, no lo hagas, porque yo tengo algo más grande para ti. Pero a veces no podemos entender el propósito de Dios porque no dejamos que Dios conduzca la vida nuestra. Hay cosas que a veces no entendemos en el momento. No entendemos los planes de Dios. En el instante queremos hacer lo que nosotros nos parece que está bien. Pero Dios sabe que el propósito que nosotros tenemos no es bueno, sino los que tiene Dios para nosotros. Un propósito perfecto no falla delante de Dios. ¿Por qué les digo que no falla? Porque Dios, a pesar de esa debilidad, de esa caída que tuvo este siervo Aarón, Dios puso en práctica el propósito que tenía con él. A pesar de ese error que cometió, Dios le hizo a este hombre sacerdote con todos sus hijos. Eso quiere decir que los planes que Dios tiene para nosotros no cambian. Que los planes que Dios tiene para nosotros no son planes que de pronto se desvanecen, sino planes que permanecen para siempre. Me estaba dando cuenta acerca de esto cuando nosotros miramos la historia de este hombre, Saulo de Tarso. Si ustedes se pueden dirigir al libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 9, pueden darse cuenta claramente en la cual el Señor le habla a su siervo Ananías. 9:15 de Hechos dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Pero si ustedes leen el 12, claramente desde el 11, el Señor le dice a Ananías, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. El 13, entonces Ananías respondió, Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Saulo de Tarso, un hombre que andaba arrastrando a los cristianos, arrastrando al pueblo de Dios por donde él iba, con cartas de poder, con cartas de autoridad de los más altos sacerdotes en ese tiempo. Él tenía poder para ir y arrastrar a todo aquel que invocaba el nombre de Jesucristo. Pero el Señor un día se le aparece y vemos cómo Dios hace de él una persona diferente. Y vemos de él en el 15 cuando dice, porque instrumento escogido me deste para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. Dios poniendo en práctica el propósito perfecto de él. No importa lo que haya hecho, no interesa lo que él cometió. Dios tenía un propósito perfecto en la vida de Saulo de Tarso, el cual es convertido y el cual lleva el mensaje de la palabra de Dios mucho más que los otros apóstoles. En la misma situación, hay jóvenes en esta noche, señoritas, que Dios tiene propósitos grandes y perfectos para ustedes, para los ancianos, para los adultos, para los niños. Dios tiene planes perfectos y exactos que no fallan. Pero a veces nosotros estamos luchando contra el Señor. Es que mi propósito, quiero quejarme contra el propósito de Dios. Y el Señor dice, no,
por ese camino no es por el de acá. Y a veces no entendemos hasta cuando es muy tarde y dice, ay, lo que me pasó, si hubiese obedecido al pastor, si hubiese obedecido a mi mamá, a mi papá que me aconsejaron, si hubiese obedecido al hermano diácono o a la hermana anciana que me aconsejó, no me hubiese pasado esto. Pero a veces nos sucede esto porque no hemos sabido escuchar el consejo de Dios y pensamos que el que habla es simplemente un hombre. Pero nos damos cuenta por la palabra que Dios utilizó a Ananías para expresar el propósito de Dios en la vida de Saulo de Tarso. Miramos el propósito de Dios en la vida de José. De pronto los hermanos le vendieron y fue este hombre joven a parar a Egipto. Pero el propósito de Dios era que este joven se convierta en un emperador, en un hombre muy conocido a nivel regional y fuera de Egipto. ¿Con qué propósito? Con el propósito claramente de fomentar alimento, con el propósito de acalmar esa hambre que había en la región en aquel entonces. Ese fue el propósito de Dios. Y Él lo declara claramente en el libro de Génesis. A los hermanos cuando llegan a Él a pedirle perdón, le dicen tranquilos, no se preocupen. Este fue el plan de Dios. Este fue el propósito de Dios. No se preocupen por lo que han hecho. Y miramos aquí claramente que Dios siempre está poniendo propósitos en la vida del cristiano, sea cual sea, no importa la edad, no importa el color, no importa la raza. Dios tiene propósitos con nosotros. Dios tiene propósitos perfectos. Una vez mi pastor Vicente Zambrano en aquel entonces me daba muchos consejos. Y yo cuando llegué a la iglesia muy joven, no entendía muchas cosas. Y lo que me ayudó mucho fue estar siempre al lado del pastor. Y diciéndole, pastor, ¿qué le parece esto? Pienso de esta manera, pienso hacer esto de acá, pienso en esto de acá. Y me decía, no, hazlo de acá mejor, esto te conviene. Y gracias a Dios porque he aprendido a escucharlo. Y puedo decir que no me ha ido mal cuando el pastor o los pastores que me han ministrado me han dado consejo. Gracias a Dios porque han sido instrumentos usados por Dios para conducirme en el camino del Señor. Una vez me decía el pastor, hermano, la chica que usted está mirando por allá no le conviene. Decía, pero pastor, ¿por qué no? Pero mírela y esto y de acá y mire las relevancias de ella, que es una persona buena y tal y por acá. Es consagrada al Señor y mire por aquí. Me decía, no hermano, no le conviene. Y uno metido ahí, tratando de luchar con los planes de Dios. Pero luego Dios hace su voluntad cuando uno se conduce bajo el consejo de Dios. Y puede decir claramente que el plan de Dios es perfecto y lo que Dios hace no tiene error. ¿Cuántos creen esto? ¿Cuántos creen que cuando han cogido el consejo de parte de Dios les ha ido bien? Claramente no muchos pueden decir a mí que ha ido bien porque no se han conducido bajo el consejo de Dios. Pero yo sí puedo decirlo claramente, me ha ido bien porque he escuchado el consejo de Dios y el propósito de Dios ha sido perfecto en mi vida. Al principio no se entiende, al principio no se comprende por qué de las cosas, pero luego Dios muestra y luego uno dice de verdad, Dios no se equivocó. Dios lo que ha hecho cosas perfectas. Yo no sé de pronto si en esta noche hay alguien que pueda glorificar al Señor. Amén, gloria a Dios, aleluya. La palabra de Dios nos muestra, y según los estudios teológicos dicen, y según la Biblia también, Pablo fue un hombre que se lo escogió
escogido por Dios para que predique a los gentiles. Pedro fue un hombre que se lo escogido por Dios para que predique a los judíos. Y cada uno cumplió su propósito. Cada uno cumplió el plan de Dios. Cada uno hizo lo que Dios le ordenó. Y vemos que fueron hombres muy respaldados por Dios. A este hombre Juan, el discípulo amado del Señor, se lo escogió especialmente para que escriba las profecías de estos últimos tiempos. Hombres que hicieron las cosas bajo la voluntad de Dios y no les fue mal. Aleluya. Ahora la pregunta es, ¿cuántos de nosotros en esta noche estamos dirigiéndonos, conduciéndonos bajo el precepto y el consejo de Dios? Amén. Yo sí. Aleluya. ¿Cuántos de ustedes han tomado consejo de parte de Dios cuando se le ha dicho, hermano, no le conviene, no haga eso? ¿Y a cuántos les ha ido bien? Amén. Amén. Gloria al Señor. ¿Y a cuántos les ha ido mal cuando no han tomado el consejo? A mí también. Alguna vez cuando estaba iniciando, también desobedecí el consejo de la palabra de Dios y me fue mal en algo. Pero la palabra de Dios nos muestra claramente que así como a este siervo Aarón, Dios estaba dándole unos tremendos planes a Moisés, diciéndole, mira, él va a ser así, va a vestirse así, va a ponerse esta vestimenta con todos sus hijos, porque él tiene que ser honrado, porque va a ser mi siervo. Pero Moisés, Aarón, como no conocía el plan de Dios, se fue por la otra vía, por el otro lado. Pero a pesar de eso, Dios le pasó por alto. Y fue Dios cumpliendo el plan que tenía con él. De la misma forma, no con esto estoy diciendo que Dios, a pesar de que usted haga las cosas, al contrario, Dios va a cumplir el propósito en su vida. Sino más bien que nos guardemos de la misma forma como se guardó este hombre grande de Dios, el cual conocemos como José. Cuando él un día estaba frente a la mujer de Potifar, una mujer muy experta, muy bonita, muy detalladamente cuidada, la mujer de un hombre tremendamente reconocido en Egipto, y decía, acuéstate conmigo. Y este hombre le dijo, guárdeme el Señor de pecar contra él, guardándose siempre. Porque él sabía y él conocía que los planes de Dios para con él eran grandes. Yo no sé cuántos de ustedes alguna vez se han puesto de rodillas como joven o como padres a decirle, Señor, cumple tu propósito en mi vida. Yo sí lo he hecho. Y muchas de las veces, no una ni dos, siempre le he dicho, Señor, yo sé que cuando me trajiste del mundo acá, no me trajiste con el propósito de sentarme ahí. Sé que me trajiste con un propósito y quiero que lo cumplas en mí. Quiero que me guardes hasta que ese propósito se cumpla en mi vida. Sé que me trajiste acá con un plan, con un propósito perfecto. Y hay muchos jóvenes que Dios tiene propósitos grandes. Y a veces los propósitos de Dios a veces se demoran un poco, porque a veces nosotros estamos empezando a luchar con los planes de Dios, empezando a ponerle como una barrera al plan de Dios. Y Dios tiene cosas grandes y nosotros queremos luchar contra Él. Y a veces Dios tiene que detenerse un momento para poder cumplir el plan de Él, porque nosotros le impedimos. Pero qué bueno es cuando uno se pone en las manos de Dios y empieza a caminar bajo la voluntad de Él. Los planes de Dios se van dándose paso a paso, día a día en la vida nuestra como cristianos. Amén. Una vez decía alguien, yo no pensé ser pastor, pero Dios sí quiso. Y decía, yo no pensé ser pastor algún día, pero Dios me ha ido formando poco a poco hasta que un día el Señor me llamó al ministerio y aquí estoy sirviéndole. Gloria a Dios por eso. Es que nos
damos cuenta claramente que los planes de Dios son más grandes que los nuestros. Yo quisiera que en esta noche usted se ponga a meditar qué está haciendo con su vida espiritual como joven. Quisiera que se ponga a meditar por dónde se está usted conduciendo, si por el camino de rectitud, el camino que Dios quiere, o está conduciéndose por el camino que usted cree que es el correcto. La Biblia dice claramente que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero son caminos de muerte. Pero hermanos, los caminos de Dios son caminos que llevan a la vida eterna. Una vez me decía alguien: yo adoro al Señor a mi forma, a mi manera. Y le decía: no es de adorar al Señor a la forma de uno, sino que hay que adorar al Señor conforme dice la palabra de Dios, para que así se cumplan los preceptos de Dios en la vida nuestra, para que los planes de Dios sean prácticamente fundamentados y cristalizados en la vida nuestra. Si usted hace eso, empezará a ver la gloria de Dios. Aleluya. Quisiera que se ponga de pie en esta noche. Quisiera que empiece a meditar en esta noche un momento. ¿Qué está haciendo con su vida espiritual? ¿Está llevando los planes de Dios o está llevando los planes suyos? Piense si los planes que usted tiene en mente son de Dios o no. Consulte con Él. Nunca tome una decisión sin consultarlo a Él. Él le va a decir si es o le va a decir no es. Y cuando le diga que no es, obedezca. Yo le puedo decir en esta noche como testimonio propio: obedecer la voluntad de Dios es mejor que obedecer la voluntad mía. Es que Dios no tiene planes para perdición del hombre, sino planes para salvación. Amén. Dios no tiene planes y propósitos para el joven, para que el joven se pierda, sino planes y propósitos para que el joven y la señorita sean poderosos de las manos de Dios. Amén. Ponga sus planes.